Potencia. Si hay una palabra que define a Dodge, es esa. Una obsesión con la fuerza bruta que empezó hace ya más de un siglo. Esta es la increíble historia de una marca definida por su búsqueda incansable de más y más caballos de fuerza. Y bueno, esa idea, esa filosofía, es el corazón de todo lo que vamos a ver. Una mentalidad que valora el tamaño del motor y el rugido por encima de todo lo demás. Así que acompáñenme a desentrañar la historia de Dodge. Hoy vamos a recorrer el viaje de Dodge a través de 6 capítulos clave, desde sus orígenes con dos hermanos muy tercos, pasando por la gloriosa era del músculo hasta su renacimiento como los reyes indiscutibles de la potencia moderna. Todo, absolutamente todo, comienza con dos hermanos, John y Horace Dodge. Pero ¿saben qué? Su historia no arranca haciendo los autos que conocemos, no. Empieza con una obsesión que cambiaría la industria para siempre: la ingeniería de altísima calidad. Así como lo oyen, se hicieron famosos construyendo piezas tan confiables, tan increíblemente robustas, que se convirtieron en el corazón de los primeros autos de Ford. Tenían un contrato exclusivo, sí, pero ellos en el fondo sabían que podían hacer algo mucho mejor, algo propio. Y así fue. En 1914 se lanzan por su cuenta. El éxito fue inmediato, pero justo en la cima la tragedia los golpea. En 1920 ambos hermanos mueren. La compañía fue vendida y finalmente en 1928 pasó a formar parte de un imperio que estaban haciendo, Chrysler. Y es aquí donde la historia da un giro clave, porque esta compra les daría acceso a la tecnología que los convertiría en una verdadera leyenda. Ya bajo el paraguas de Chrysler, los ingenieros de Dodge de repente tuvieron acceso a a un arma secreta, una pieza de tecnología que se convertiría en el alma de la marca. Una innovación que iba a redefinir para siempre el concepto de potencia. Y es que el origen de esta bestia es fascinante, porque el Hemi no nació para las calles, no, nació para el cielo. Antes de quemar llantas fue desarrollado por Chrysler para un motor de avión experimental, un V16 invertido de más de 2.500 caballos de fuerza para el caza P-47 Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a un Hemi? ¿Cuál es el secreto? Bueno, todo está en la forma. Esa cúpula, esa cámara de combustión con forma de media esfera, permite usar válvulas mucho más grandes. ¿Y eso qué significa? Mejor flujo de aire. En palabras simples, es como darle al motor unos pulmones gigantescos. Y más aire significa una explosión de potencia mucho mayor. Y vaya que se notó esa potencia desde el primer día. El primer Hemi que salió a la venta, el Firepower de 1951, ya tenía 180 caballos. Ojo, para la época, eso era una locura, una cifra que los puso a dominar en NASCAR casi de inmediato. Pero el verdadero mito, la leyenda, llegaría en 1966, el 426 Hemi, mejor conocido como el Elefante. Oficialmente declaraba 425 caballos de fuerza, aunque todo mundo sabía que en realidad eran muchísimos más. Este no era un motor, era una bestia que iba a encender la mecha de la era dorada del muscle car. Con el Hemi latiendo bajo el capó, Dodge se metió de lleno en los años 60, una década de locura automotriz definida por diseños agresivos, velocidad en línea recta y una filosofía muy simple que dominó la industria: gana el domingo, vende el lunes. Y si hubo un auto que fue el estandarte de esa era, fue el Dodge Charger. Ese diseño de botella de Coca-Cola, esa parrilla que parecía que te iba a devorar, se convirtió en un símbolo de rebeldía y poder. Un ícono tan grande que hasta se volvió una estrella de cine. Y para 1970, Dodge saca a su segundo peleador al ring, el Challenger. Esta era su respuesta directa a los famosos pony cars como el Mustang y el Camaro. Podías pedirlo con un montón de motores, sí, pero todos sabíamos cuál era el que importaba de verdad: el gran 426 Hemi. Y esta imagen lo dice todo. Es el punto más alto de la locura. Técnicamente es un Plymouth, un primo hermano, pero con la misma sangre Hemi. Con el motor Elefante bajo ese capó, este auto superaba los 500 caballos de fuerza. Era la definición de exceso puro y duro. La cima de una era donde más nunca era suficiente. Pero, como en toda buena fiesta, las luces se tenían que apagar en algún momento. Y vaya que se apagaron de golpe. Una tormenta perfecta estaba a punto de aniquilar a los motores más potentes de Estados Unidos, dando inicio a un periodo muy oscuro que se conoció como la Era del Malestar. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasó?
¿Cómo es que se pasó de estos monstruos de 500 caballos a la mediocridad en tan poco tiempo? Pues la respuesta no es una sola cosa, fue una combinación letal de factores. Fue una tormenta perfecta, de verdad. Primero, las leyes ambientales que literalmente estrangularon a los motores. Luego, las crisis del petróleo. De repente, tener un auto sediento era un problemón. Súmenle a eso nuevas reglas de seguridad con parachoques pesadísimos que mataban el rendimiento. Y el tiro de gracia, la prohibición de la gasolina con plomo que obligó a usar convertidores catalíticos que ahogaban cualquier intento de potencia. La era del músculo se había terminado. Pasaron años. Años en los que la palabra rendimiento parecía olvidada. Pero dentro de Dodge, ese espíritu rebelde, el mismo de los hermanos fundadores, se negaba a morir. Y a finales de los 80, ese espíritu volvió, y volvió con una furia que sacudió a toda la industria. Imaginen la escena, 1989, un salón del automóvil lleno de autos prácticos, económicos y, seamos sinceros, aburridos. Y de repente, Dodge presenta esto, el Viper. No era un auto, era un grito, una declaración de guerra contra la mediocridad. Un regreso a lo básico, potencia bruta, sin filtros, sin ayudas, sin pedir permiso. El Viper no fue solo un auto bonito, fue el primer paso de un plan maestro. Primero el prototipo, con ese motor V10 que era básicamente de un camión, ¡una locura! Luego lo sacaron a la venta y demostraron que la gente seguía queriendo potencia. Y eso, finalmente, llevó a la creación de SRT, Street and Racing Technology, un equipo de ingenieros con una sola misión: crear los autos más bestias del planeta. Y eso nos trae al presente, porque toda la historia de Dodge, desde ese pequeño taller de los hermanos, es una línea directa, una herencia de potencia que llega hasta las máquinas brutales que vemos hoy en las calles. Solo miren los números, hablan por sí solos. De 180 caballos en el 51 a los 425 del Elefante, más del doble. Luego, un pequeño bache y el regreso del Viper con 400 caballos. Y de ahí, el salto cuántico a los más de 600 del Hellcat en 2015. La trayectoria es clarísima. Siempre, buscar más potencia. Y ese es el punto clave. La misma terquedad, la misma obsesión por la ingeniería a prueba de todo que tenían los hermanos Dodge para competir con Ford, es la misma que hoy vive en el corazón de un Hellcat o un Demon. Es un ADN, un legado de potencia forjado en acero, que ha durado más de un siglo. Y claro, esto nos deja con una pregunta importantísima. Ahora que estamos entrando de lleno a la era eléctrica, con modelos como el Charger Daytona, que ya es una realidad, ¿cómo sobrevive ese espíritu del muscle car? ¿Puede el alma de Dodge, ruidosa, rebelde y brutal, existir en un mundo silencioso y electrificado? La historia continúa, pero el próximo capítulo, ese está por escribirse.